Vamos a grabar porque hay personas que justamente hoy no podían y les vamos a dejar, eso también está disponible para ustedes, si en algún momento no pueden, la clase va a quedar grabada, entonces después la pueden ver, ¿sí? Bueno, les voy a compartir pantalla, van a ver Lío primero hasta que lo acomode. Este, ahí vemos. Bien, le voy a correr un poquito esto para acá. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla, chicas? Chicos, Sí, se chicas, ve porque somos perfecto, todas Celi. chicas. Buenísimo, Somos gracias, Sil. Dale. Bueno, ahí estamos, punto y coma. Bien, vamos a ir primero con datos, ¿sí? Que son súper importantes en esta materia. ¿Por qué? Porque son los datos los que después nos van a permitir elaborar, ya sea, por ejemplo, en el lugar que nosotros estamos, políticas públicas, o en la iglesia, poder trabajar con datos es súper importante porque respalda mi trabajo, lo que sea que yo quiera hacer, y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con salud o cuando yo estoy trabajando con vidas, sobre todo los datos. Me sirven un montón. Entonces, trabajar con datos siempre es importante. Me va a dar un fundamento a mí para basar mi intervención, sea que sea en el área que me encuentre, ¿sí? Eso siempre ténganlo en cuenta. Si, por ejemplo, para las personas que están en la iglesia y quieren plantearle a su líder espiritual comenzar un trabajo, una buena manera es plantearle las estadísticas, porque las estadísticas impactan. Entonces lleva a uno a considerar y decir, no, la verdad que sí, tenemos que hacer algo. Esto no es un tema menor, tenemos que ocuparnos, ¿sí? Bueno, acá dice, a nivel mundial, cerca de 800.000 personas se quitan la vida anualmente, ¿sí? En el continente americano se estima que aproximadamente 100.000 personas se quitan la vida anualmente. Y se estima que por cada suicidio que se produce hay más de 20 intentos, ¿sí? Es un dato súper importante el tema de los intentos y ya vamos a ver por qué es importante tener en cuenta los intentos. Vamos a lo que sigue. Dice el suicidio. Esto después yo se los paso, ¿sí? No tengan, no se preocupen que les va a quedar para ustedes, para su uso personal. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en América. Las personas de 45 a 59 años tienen la tasa de suicidio más alta, seguidas por las de 70 años. Bueno, acá vamos a ver una cuestión. Dice, vamos con el primer punto. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en América. ¿Qué piensan en esto? En este punto quiero que trabajemos juntos. ¿Qué piensan? ¿Por qué puede ser, en este caso, la tercera causa de muerte entre jóvenes de 20 a 24? ¿Qué pasa en esa edad? ¿Qué consideran ustedes que puede pasar? Si alguna quiere responder. ¿No? Y si yo les digo la que sigue, por ejemplo, las personas de 45 a 59 años tienen la tasa de suicidio más alta. Sí, Caro, a ver, te silencié yo para te saco el silencio. Eh, a ver, fíjate ahí si puedes reactivar tu sonido, Caro, o no te escuchamos. Ahí está. Ahí está. Sí, Creo que en los jóvenes me parece que puede ser ya una etapa como 3 años que han terminado el secundario y se encuentran con que eligieron una carrera que no les gusta mm, y esa presión que algunos padres ejercen, más la falta de acompañamiento, viste, cuando venís de una familia que no es típica, creo que se pasan muchísimas cosas por la cabeza, en donde exacto. tienen que quedar bien por presión y no pueden decir y no pueden hablar porque no pueden ser escuchados. Creo que es la vía más como más la que se puede presentar. Sí, tal cual. Tiene que ver sobre todo con eso, que es un momento decisivo para ellos en el que tienen que, porque la sociedad les exige de esa manera, tienen que saber qué hacer. Y muchas veces no sucede. Incluso algunos comienzan alguna carrera, por ejemplo, y se dan cuenta de que no les gusta y tener que dejar, tener que enfrentar a papá, a mamá, o
tener que empezar a trabajar, ¿no? Esto de que, bueno, terminé la secundaria, ya mis papás por ahí no me pueden bancar, entonces empiezo a trabajar, es como encontrarse de repente con el mundo, con la sociedad tal cual es, ¿no? Cruda, dura, y bueno, muchos chicos no lo soportan. Uno dice, uy, pero si no es tan grave, yo lo viví, yo esto sí, pero tengamos en cuenta que esta generación no es como la nuestra, ni es como la de nuestros padres, ¿sí? Entonces, ni siempre sin perjuicio de valores, yo no tengo que decir ni mejor ni peor, no, diferente por la situación de la humanidad, si se quiere, ¿sí? Por el tiempo en el que nos encontramos. Entonces, sin juzgar, porque esto es a veces muy moneda corriente, ¿no? Escuchar la generación de cristal, o que son flojitos, o que la generación de algodón, les dicen ahora a los chicos, ¿no? Entonces, no, eso tiene que estar fuera de nuestro vocabulario y tratar de entender por qué. Esto, simple y sencillo, usando el sentido común. ¿Qué puede llevar a los chicos a que quieran, ¿no? Y quitarse la vida? Bueno, una de las cosas es esto que está planteando Caro, ¿sí? Totalmente. Y ustedes fíjense que surge de ponerse en el lugar de mamá y de tratar de entender. Es mucho más sencillo que por ahí lo que uno puede pensar, ¿no? Decir, bueno, me pongo a analizar desde la psicología. No, es mucho más sencillo, ¿sí? Bien, las personas de 45 a 59, también, si nosotros nos ponemos a pensar, ahí se da la típica crisis de la mitad de la vida, ¿sí? Que si bien se ha extendido un poco de años, es un momento en el que las personas ya quizás se dedicaron toda la primera parte, digamos, de su vida laboral a algo y de repente ya no quieren más, de repente se encuentran en una crisis. Sí, sí, Silvi. Y también puede ser que ya en esa edad se tiene una sobrecarga de un montón de problemas Sí. de pequeños, como que una sobrecarga de problemas Sí, también, tal por cual. eso. Tal cual. Tengamos en cuenta que para esta edad una persona, en el gran porcentaje, ya formó una familia, ¿no? Entonces tiene hijos y quizás hijos en edad escolar de secundario o incluso ya que están estudiando universidad. Entonces, la cuestión económica, la presión económica, y vamos a ver que, por ejemplo, en el punto que sigue, habla de los hombres, ¿sí? Para un hombre es realmente terrible esta edad, porque si ellos socialmente no lograron ciertos estándares, no cumplieron con ciertos objetivos que se ponen ellos mismos en realidad, que tiene que ver con este machismo, que en realidad les termina haciendo más mal a los hombres que a las mujeres, porque les exige a tal punto que ellos deben ser y deben tener y deben cumplir, ¿no? Determinados estándares que terminan afectándole a ellos sobre todo. Y esta cuestión de que desde chiquitos no pueden mostrar sus emociones, de que no está bien visto que lloren, que no está bien visto que se vean débiles, ¿sí? Todo esto influye en el hombre. Y también otra cuestión que ya vamos a ir a esto que dice lo de los 70 años, pero quiero centrarme ahora en lo de los hombres. Dice, alrededor del 79% de los suicidios en América ocurren en hombres, siendo la tasa de incidencia 3 veces mayor a la de la mujer. Esto también porque es duro lo que les voy a decir, pero tenemos que ir como, digamos, haciendo durito el corazón, ¿no? Pero el hombre a la hora de concretar un suicidio tiene muchas mayores posibilidades que una mujer. ¿Por qué? Básico, fuerza, ¿sí? Ingeniársela de mejor manera porque los mecanismos que se utilizan, los hombres los tienen mucho más claros que una mujer. Estamos hablando de atar una soga, por ejemplo, concretamente, ¿sí? O de utilizar un arma blanca. Y bueno, y así un montón de cuestiones en las que el hombre, que para el hombre es mucho más fácil concretar que para una mujer, ¿sí? Con esto también tiene que ver. Entonces, puntualmente, entre los 45 y los 59 años, sobre todo en los hombres, tiene que ver con esto, y en la mujer también, encontrarse con que quizás el matrimonio no era lo que soñaba, ¿sí? Con que los hijos ya un poquito crecieron y ya no hay nada que me ate a esa pareja, por ejemplo, y entonces
como la crisis de la mitad de la vida que tiene que ver con esto concretamente, y que muchos no superan, no logran ver la salida, y como decía Silvi, es un cúmulo ya de situaciones y de cosas que vienen arrastrando desde la juventud, que no se solucionaron y que, bueno, terminan decidiendo esto, ¿no? Y el tema de las personas de 70 años o más, esto también, si usamos un poquito, digamos, el sentido común, podemos como dilucidar por qué. ¿Qué piensan? Una persona de más de 70 años, ¿por qué puede decidir terminar con su vida? Por soledad puede ser. Ujú. ¿Qué más? Los que estuvieron en el Congreso, capaz que se acuerdan. Y la cuestión económica también, pero más que nada el abandono por ahí, hay familias, ¿no? En donde los hijos se olvidan totalmente, ¿no? Del padre o acá en el pueblo, por ejemplo, hay 2 o 3 ancianos que están solos, sucios. Vos ves que tienen problemas para dormir, vos ves que se me ocurre eso, ¿no? Más allá de que también puede ser la economía, o sea, y más ahora que no tienen casi nada, Tal eh, cual. las Sí. jubilaciones que no alcanzan. Tiene que ver con eso, o sea, el adulto mayor, que sería, digamos, esta persona de más de 70 años, se encuentra solo porque los hijos no tienen tiempo de repente para dedicarle, ¿no? Porque también es una realidad de que hoy, entre el trabajo, la familia, o sea, uno se ve consumido, ¿no? Por el tiempo y porque tiene que trabajar para poder sostener a su familia, entonces por ahí los abuelos quedan olvidados, la economía que no colabora, y ellos se ven más como un estorbo, ¿no? No le encuentran sentido tampoco a la vida porque dicen, bueno, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué hay para mí a partir de ahora? No hay propósito, no hay grupo de pertenencia tampoco. Nosotros, por ejemplo, desde el gobierno se está trabajando fuertemente con los abuelos en los centros, ¿no? De jubilados, pero es algo que recién ahora se volvió a retomar y el abuelo tiene un lugar a donde ir, que encuentra pares y que hacen actividades, ¿no? Pero no estaba eso, ¿sí? Es como que recién ahora se les está volviendo a darles la importancia y el acompañamiento y darles herramientas y darles recursos para que ellos también puedan sentirse acompañados, pero no estaba, ¿sí? Entonces, desde las iglesias, por ejemplo, también se puede trabajar y hacer algo re lindo con los abuelos. Ellos necesitan, y les puedo asegurar que son súper fieles cuando les brindamos un espacio, un lugar en donde ellos puedan estar, donde puedan sentirse acompañados, donde puedan hacer algún tipo de actividad, van a estar ahí, porque no tienen otro lugar a donde ir, porque ya les digo, con las familias, a veces no es a propósito, pero con las familias no pueden, los hijos no pueden, la economía no les ayuda. Entonces tiene que ver con esto también, ¿sí? Bien, pasamos a lo que sigue. Bueno, mitos, ¿sí? Lo que hoy vamos a ver es como lo básico, lo que estamos viendo es lo básico que tenemos que saber y desde ahí poder arrancar a profundizar. Mitos, ¿sí? Como ya sabemos, la palabra mitos son creencias incorrectas, en este caso creencias sociales incorrectas, ¿sí? Y tenemos uno que dice, solo las personas con trastornos mentales son suicidas, ¿sí? Acá dice falso, ¿no? Yo debería haber puesto ahí en blanco para que puedan opinar si es falso o no es falso. Pero esto, ¿han escuchado alguna vez decir esto, que solo las personas, o sea, que, no sé, se quiso quitar la vida? Bueno, es porque evidentemente no está bien, algo hay, ¿no? Hay una cuestión de salud mental ahí. ¿Lo han escuchado? Sí. Sí, Así, con la sí, cabecita, aunque sea así. Ujú, bien. sí, sí. Eso es así. Vamos a ver qué. La Isa me hace con el dedito. Bueno, gracias, Isa. Eh, bien, vamos a ver qué dice la verdad. Bien, dice, el comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental.
¿Se entiende? No es directamente relacionada una cosa con la otra. Puede que sí, puede que no. Una cosa no determina la otra, ¿sí? Bien. Entonces, cuando escuchamos eso, a ver, este es uno de los trabajos que nosotros tenemos que hacer, que es súper importante, trabajar con la sociedad sobre esto. ¿Por qué? Porque si estas creencias que están súper arraigadas, les digo que cuando empezamos a trabajar con el Congreso y empezamos a plantear un montón de cuestiones a nivel gobierno, a nivel instituciones, o sea, todos estos mitos que vamos a ver están súper instalados en la sociedad. Entonces, uno de nuestros trabajos es poder erradicarlos. ¿Por qué? Porque entonces así le vamos a brindar herramientas a las personas que están pasando por diferentes situaciones para poder pedir ayuda. Ustedes saben que una de las cosas que nos pasó fue que después del Congreso, nosotros lo tuvimos viernes y sábado, sábado por la tarde y domingo recibimos muchísimos pedidos de asistencia. ¿Y esto de qué nos habló? De que cuando nos pusimos a hablar del tema, de que cuando le dijimos a las personas que está bien que te pase, podés pedir ayuda, podés hablar, de esto podés hablar, no va a haber de este lado alguien que te juzgue, es más, hay un equipo dispuesto a ayudarte, las personas empezaron a decir, bueno, entonces voy a pedir ayuda, bueno, entonces esto que me pasa realmente necesita la intervención de un profesional, bueno, entonces, y fue impresionante hasta el día de hoy, les decimos, la cantidad de pedidos de asistencia que tenemos, ¿sí? De personas que dicen, bueno, yo estoy teniendo pensamientos suicidas, estoy teniendo pensamientos de este tipo, necesito ayuda, necesito acompañamiento, o mi familiar, mi amigo, los chicos de la secundaria, fue algo hermoso el poder compartir con ellos la charla, la capacitación. Creo que Isa estuviste, ¿no, amor? Sí, vos estuviste en la charla de la secundaria, y ver cómo ellos necesitan hablar del tema, necesitan que como adultos les generemos los espacios para poder sacarse las dudas, que les demos herramientas para poder saber de qué manera ayudar a su compañero o poder mirarse a sí mismo, que era una de las cosas que les planteaban la psicóloga y el psicólogo que estaban dando la charla, les decían, poder conocer todo esto nos permite mirarnos a nosotros mismos y poder decir, bueno, a ver, ¿me está pasando esto a mí? ¿Estoy teniendo este tipo de situaciones? ¿De qué manera lo abordo? ¿Cómo pido ayuda? Fue realmente hermoso. Pero bueno, ahí hay un tema en los adultos, ¿no? Porque también cuando lo planteamos a las escuelas, recibimos por ahí de algunas instituciones esto de que, bueno, por ahora no, necesitamos hablar con los papás o más adelante o tenemos que hablar con las maestras. Entonces, como que los adultos tenemos que estar dispuestos a trabajar con este tema, ¿sí? Que obviamente es difícil, sí. Obviamente duele, sí, es real. Pero no por eso nos vamos a quedar, digamos, y vamos a dejarlos a ellos solitos que busquen la manera, ¿no? No, no podemos. Entonces, de esto se trata. Bueno, otro. Dice, quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo, ¿sí? Si se quiso quitar la vida una vez, seguramente después lo va a querer volver a hacer. Y bueno, y acá hay que tener en cuenta algo. Posiblemente la persona que intenta quitarse la vida una vez, en algún momento tenga una crisis nueva, por más que yo esté acompañando o que haya un profesional acompañando. Por eso es súper importante que el que está al lado de aquella persona que quiso quitarse la vida sepa cuáles son, por ejemplo, las señales de alarma, cuáles son los factores protectores, cuáles son los factores de riesgo, que ya los vamos a ver, de qué manera actuar, prevenir antes. La persona que tiene un comportamiento suicida, yo puedo ver antes qué es lo que le va pasando y puedo intervenir antes, que eso lo vamos a ver. El suicidio está dividido en 7 fases y nosotros de la fase 1 a la 4 podemos actuar, podemos intervenir y prevenir, ¿sí? Entonces, quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo, no es verdad, ¿sí? En algún momento la persona va a poder ser libre, digamos, de esto, poder ser sano, pero sí es real que debemos ser cuidadosos porque en el proceso de sanidad, en el proceso de restauración, en el proceso de encontrarle otra vez sentido a la vida, puede haber una recaída, ¿sí? Y ya lo vamos a ver más profundo. Acá dice, el mayor riesgo de suicidio suele ser a corto plazo, ¿sí? Y específico según la situación. Eso también, no podemos generalizar. Acá no hay leyes, ¿sí? Es tan variado como personas
hay en el mundo, porque las mentes son diferentes, los pensamientos son diferentes, los corazones, las vidas y las situaciones son diferentes. Entonces, por eso amerita el análisis caso a caso y el acompañamiento caso a caso. No puedo meter todo en una bolsa y crear reglas sobre esto. No, ¿sí? Dice, aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida. ¿Sí? Bien. Seguimos. Otro, hablar de suicidio provoca más suicidios. Bueno, esto es algo que lo trabajamos un montón. Nos reímos con Sil porque luego hicimos sticker, hicimos flyer, hicimos folleto, todo para tratar de erradicar esto. Por todos lados lo pusimos. Y incluso el gobernador dijo, hablar salva vidas, lo utilizamos como lema, ¿no? Pero lo lindo de esto, saben que nos encontramos en el camino con que muchas personas nos decían, uy, yo pensaba así, yo pensaba que si hablaba, era riesgoso porque podía provocar más suicidios. Y acá hay que tener una cuestión súper clara. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hablar de esto? El modo en que lo hago, ¿sí? Si yo, a la hora, por ejemplo, nosotros lo trabajamos con medios de comunicación a esto, que es súper importante, y les decíamos, a la hora de informar un suicidio, mi noticia va a ir centrada, por ejemplo, en el método, en el lugar, en cuestiones amarillistas, como se dice, no sensibilistas. Entonces sí puedo generar un efecto en cadena, ¿sí? Ahora, si yo lo hago de manera correcta y acompañado en paralelo al toque pongo las redes que tenemos o las líneas que hay de ayuda, de atención, entonces estoy haciendo un trabajo de prevención. Estoy diciendo, sí, esto pasa, no lo escondo, es real, pero si a vos te está pasando, esta es la línea de ayuda. Estamos para acompañarte, estamos para ayudarte. Y por ejemplo, otra de las maneras que sirven, digamos, a la hora de hablar de suicidio es hablar de testimonios de personas que han logrado salir, que te dicen, sí, mira, yo traté de quitarme la vida y me pasó esto, pero, ¿sí? Hoy puedo contar mi verdad, hoy estoy bien, hoy pude salir, pude buscar ayuda, esto me ayudó, esto me sirvió, ¿sí? Entonces hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra, ¿sí? Entonces, ¿hablar de suicidio provoca más suicidio? No, tenemos que hablar, necesitamos que los chicos se sientan libres para hablar. Una de las cosas que nos expresaban en la clase en la clase que estábamos dando para los chicos de secundaria, era que había incluso maestros que les decían que no iban a tratar ese tema, ¿sí? Obviamente que sabemos que esos maestros lo hacen desde el lugar, desde el quizás desconocimiento o temor incluso, no hay una intención detrás de esto, sino que, bueno, pensando que es lo mejor para los chicos, no lo abordan. Pero hay una ley que dice que debemos trabajar, que ya la vamos a estudiar bien, que es nuestra herramienta y es nuestro marco sobre el cual apoyarnos, y a los chicos les decían, los psicólogos, chicos, llévense la ley y hablen en las escuelas porque de esto tienen que hablar. Ustedes tienen que poder tener la libertad de poder expresar, de poder preguntar, de saber qué hacer, de cómo ayudar, como lo que les decía recién, ¿sí? Bien. Entonces, dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio. ¿Se entiende? Si yo puedo darle a la persona que está queriendo quitarse la vida la opción de hablar, aunque sea, de contar lo que está pasándole, de que sepa a dónde ir para buscar ayuda, entonces eso quizás le ayude a desistir de esa decisión, ¿sí? Aunque sea por el momento, ¿sí? Diferente es que no sepa, imagínense una persona que está teniendo un pensamiento de quitarse la vida y que no sepa a dónde acudir. ¿Qué hace? ¿Sí? Si está nublada por ese problema que está teniendo o esos problemas que tiene, si no tiene opción, no tiene salida. Hay una psicóloga que cuenta, ella dice,
pensar al suicida hay que pensarlo de esta manera. Es como una persona que está encerrada en una habitación prendida a fuego. Y quizás la habitación tiene una puerta, y quizás la habitación tiene una ventana, y quizás la habitación tiene un matafuegos, pero la persona no los ve, ¿sí? Y ahí estamos nosotros. La persona lo único que ve es el fuego, ¿sí? Lo único que ve son los problemas. Y ahí estamos nosotros, entonces, para poder decirle, mira, hay una puerta, mira, hay una ventana, mira, está el matafuego, te ayudo, te acompaño, vamos. ¿Se entiende? Esa es nuestra función, entre otras, ¿no? Bien. Quien dice me voy a quitar la vida nunca lo hace. ¿Sí? Esta también es re común. No, no, sí dice, pero no lo hace. Siempre dice, pero no lo hace. ¿No han escuchado? incluso, incluso está esto, el que lo dice no lo hace, ¿no? Bueno, eso no es así. Si hay una persona que está manifestando que no tiene más ganas de vivir, que hay desesperanza, que no encuentra sentido a la vida, entonces es para prestar atención, es para que yo me acerque, le pregunte qué le está pasando, ofrezca un tiempo de escucha, que muchas veces hablamos de esto, o sea, no necesitamos ser psicólogos, yo siempre digo, hablar del trauma de la infancia, porque no, eso no nos corresponde, eso le corresponde al profesional de la salud mental, pero yo sí puedo hacer un montón escuchando, estando y acompañando a esa persona, ¿sí? Una de las cosas que expresan las personas que han tenido intentos de suicidio es que no se sienten escuchados, que cuando empiezan a contar sus problemas automáticamente hay alguien que le dice, no, porque yo en tu lugar, no, pero a mí me pasó, no, pero si mirá, tenés todo, ¿qué te falta? Tu familia, tus hijos. Entonces, en definitiva, no los escuchan, ¿sí? Entonces, algo súper importante a la hora de acompañar a alguien es poder estar para escuchar. Y no necesariamente tengo que tener una respuesta. Escuchar y un abrazo. Escuchar y acompañar. Escuchar y generar un momento cálido, diferente, quizás compartir una merienda. Yo siempre les doy ese ejemplo. Cocinarles algo rico, llevarles algo que les gusta, un chocolate, una flor. Tener ese tipo de detalles hacen la diferencia para estas personas. Entonces, cuando una persona dice que se quiere quitar la vida, debo prestar atención. Y a veces usted dice, sí, pero quiere llamar la atención. Sí, quizás quiere llamar la atención porque algo evidentemente le está pasando, ¿sí? Alguna cuestión hay por la que me está diciendo esto, ¿sí? Bien, dice, quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción, ¿sí? Lo que les decía recién. Adentro de la habitación llena de fuego no ven otra opción, no ven otra salida, ¿sí? Bien. Esto es lo que les decía recién. A veces, que este va a ser sobre todo nuestro trabajo, ¿no? El de poder parar y escuchar. A veces estamos tan ocupados con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades, que está bien y que es correcto, pero el permitir a partir de ahora usar nuestras dos orejitas y nuestros sentidos y estar atentos a lo que le pasa al otro, nos va a llamar a parar. Y yo tengo que estar dispuesto a parar, porque si no, esta capacitación no tiene, digamos, mucha razón de ser, ¿sí? Yo tengo que estar dispuesto a brindarme al otro. Y a veces va a significar tiempo, la mayoría de las veces, porque estamos hablando de que necesitan ser escuchados. Y usted me dice, pero a veces no puedo con mi vida y tengo que escuchar lo que le pasa al otro. Bueno, a veces sí. Y les puedo asegurar que en ese escuchar al otro y acompañar al otro, le encontramos también sentido a lo nuestro. Dejamos de vernos como el centro del universo y empezamos a mirar a otros que quizás a veces la están pasando mucho peor que nosotros. Y empezamos a valorar también nuestra vida, empezamos a valorar lo que tenemos, ¿sí? Entonces, esta profesión, si se quiere, porque yo creo que de acá muchas personas van a seguir preparándose y van a poder llegar incluso hasta acompañar de verdad a personas, digo, con una preparación, ¿no? Entera, íntegra, va a demandar esto y tenemos que estar dispuestos, ¿sí? Aparte yo siempre digo, yo creo en Dios, ¿no? Y Dios nos va a poner a las personas
que estén necesitando en el camino para que les hablemos, para que estemos, para que acompañemos, y tenemos que estar dispuestos, ¿sí? Entonces, un minuto de mi vida por la vida entera de alguien más. Miren lo importante que es esto, ¿sí? Darle un minuto a alguien puede significar su vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo no voy a parar? ¿Cómo no voy a decir, bueno, te dedico un tiempito, dejo de lado que tengo que lavar, trabajar, limpiar o lo que fuere, y me siento y te escucho y te acompaño y estoy? O te dedico esta tardecita, te voy a visitar, voy a estar con vos, te voy a acompañar, ¿sí? Y siempre digo, empezando principalmente por casa, con los nuestros, ¿sí? Porque a veces en el afán de acompañar a otros y de estar para otros nos olvidamos de lo propio, ¿no? Ustedes recién decían varias, no, yo soy mamá, yo soy eh, hermana, tía, hija, entonces poder estar para los nuestros es súper importante, poder parar y escucharlos, porque en la cotidianidad nos perdemos, no, lo postergamos o pensamos que está todo bien, pensamos que no pasa nada, pensamos que están en su cuarto, están en su habitación, y mientras que están adentro de casa aparentemente no pasa nada, pero no, ¿sí? Entonces poder de a poquito involucrarnos, preguntar realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué tenés para contarme? Y al principio quizás no recibamos ninguna respuesta, porque obviamente si de un día para el otro, no lo veníamos haciendo y de un día para el otro yo quiero, hola Vero, de un día para el otro yo quiero acompañar, bueno, quizás al principio parezca raro, ¿no? Pero darle tiempo, y les puedo asegurar, sobre todo los adolescentes, los jóvenes, que al principio son reacios a querer contarnos cosas, o que les parece raro que les preguntemos cómo están. Después, con el tiempo, no vamos a poder parar. No los vamos a poder parar porque son una máquina después de contarte cosas y esto y lo otro. Y es realmente lindo que puedan encontrar en nosotros, sea que seamos padres, tíos, hermanos, lo que sea, que puedan encontrar un adulto referente al cual contarle sus cosas sin sentirse juzgados, sin sentirse señalados, sin ir, no, pero esto está bien, pero esto está mal, ¿no? Que es lo que tendemos ahí nomás a hacer como papás, sino realmente acompañar y entender, que es lo que recién hablábamos cuando decíamos, bueno, a ver, ¿por qué entre los 20 y los 24 pasa esto? ¿No? Y claro, si yo me pongo a pensar en ellos y me pongo en su lugar, que esto es lo que tenemos que hacer, voy a poder entender. Entonces esto también aplicarlo en la casa, en el hogar, con nuestras personas y bueno, y con aquellas personas que vayamos encontrando en el camino, ¿no? Dice acá que tenemos el relojito, dice, a menudo cuando alguien sufre, más que un consejo, lo que busca es alguien que lo escuche, ¿sí? Y qué difícil es escuchar, ¿no? Porque ahí nomás estamos pensando en responder en vez de en escuchar, ¿no? Entonces, vamos a ejercitarlo a eso, ¿sí? Bien, dice verdades poderosas. A ver, vamos, voy a parar un cachito. Voy a poner acá, dejar de compartir un chiquito. Y así nos vemos y vemos si quieren consultar algo. ¿Tienen ganas de preguntar algo hasta ahora de lo que hemos hablado? Yo, Sí. eh, bueno, yo también soy cristiana y bueno, he recibido de una iglesia donde pasé mucho tiempo, ahora después por traslado no pude continuar más. Tengo entendido también que hay una parte espiritual también en esto. Entonces, si voy a, no sé quién de todas las compañeras que tengo ahora, quién es, no quiero confundir a nadie, básicamente, pero creo que es más espiritual que es mucho más largo de tocar, pero creo que básicamente, creo que también la contención también va en grupos de intercesión, ¿no? Aparte. Sí, desde lo espiritual, lo bíblico, digamos, hay una concepción acerca del suicidio, ¿sí? Porque se entiende que la vida le pertenece a Dios y que Él la da y Él la quita. Pero no debemos perder de foco, digamos, de que esto es una enfermedad mental, tiene que ver con salud mental. Por eso es que requiere el abordaje de un profesional de la salud mental, ¿sí? Eso tengámoslo
en cuenta. Y esto se los digo como cristiana, ¿sí? De haber trabajado en la iglesia y de por ahí tener, de saber, digamos, cómo lo vienen manejando y sobre todo, pastores, ¿sí? En este sentido, tener ese cuidado de que yo puedo y debo acompañar desde lo espiritual, que somos cuerpo, alma y espíritu, y entonces lo espiritual debe estar, pero también debo instar a la persona a que busque la ayuda de un profesional de la salud mental, porque esto es una enfermedad de la mente, ¿sí? Tiene que ver con un deterioro en la salud mental, que ya vamos a ir comprendiendo de qué se trata a lo largo de todas las clases, y que sí o sí necesita, ¿sí? Ahora, esto no quita que Dios pueda hacer un milagro, como lo puede hacer si yo tengo cáncer, si tengo diabetes, y como cualquier otra cosa, ¿no? Que Dios lo puede hacer, pero sí debemos, como líderes espirituales, instar a la persona a que busque ayuda en un profesional de la salud mental. Y no solo porque se los estoy diciendo yo, sino porque así lo dice la ley. ¿Sí? Una de las cosas que nos marca es que si yo tengo conocimiento de esto, es mi obligación dar aviso, no solo a la familia, sino a través del 911, a través del Servicio de Prevención del Suicidio. ¿Sí? Porque si a esa persona le pasa algo, hay una responsabilidad civil sobre mí, sobre todo porque la persona confió en mí, vino a contarme su problema y yo no le di las herramientas que dice la ley que le debo dar, porque yo debo conocer las leyes, debo saber de qué se trata y debo informar de manera correcta, ¿sí? Entonces, por eso está re bueno que desde todas las áreas sepamos cómo abordarlo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá tenemos, Isa dice, para mí la gente de 45 es por problemas económicos. Muy bien, mi amor. Ya lo dijimos, perfecto. Sole dice por enfermedades, Eh, no querer ser un peso para la familia, abandono. Claro, esto debe ser lo de los abuelos. Es una alerta, dice Isa. Puede ser que alguna persona diga me voy a suicidar y no lo hace. Bueno, eso lo respondimos recién. ¿Sí? ¿Quedó claro, Isa? ¿Lo viste? Buenísimo. ¿Alguna que quiera preguntar alguna otra cosita? Así avanzamos. ¿No? ¿Cómo estás, Berito? justo me golpearon la puerta y me desconcentré. Básicamente sí, cuando me pasó lo de mi hija, yo lo primero que busqué fue pedirle a mis líderes, a mis pastores en ese momento, contarles lo que me estaba pasando y, y no me brindaron una contención, ¿viste? Solo me mandaron bueno, son, ¿cómo se llama que me contestaron? Bueno, no es como que era culpa mía, ¿viste? Y yo Mm, sabía que había otra cosa. Claramente entiendo que a pesar de mi intercesión, mi hija justo encontró a la persona adecuada que la ayudó en ese momento. exacto. De hecho, también la psiquiatra que medicó, fue justo la medicación, fue justo, no estoy descartando esto. Ujú, Y también yo como mamá, en un momento le dije, bueno, mira, vos no estás sola, me acuerdo patente que ella estaba llorando en su cama y yo me senté al lado de la cama y le dije, mira, Mili, vos no estás sola, o sea, acá estoy yo y de acá no me voy a mover hasta que no me cuentes. Y ella ella me enseñó a mí cómo escucharla, porque ella me sabía decir, vos no me escuchás, porque así como contaste vos, Celeste, yo le decía, bueno, pero ¿qué te falta? Tenés todo, bueno, deja de pensar pavadas. Y entonces un día me dijo, mamá, lo que yo siento tiene validez lo que me pasa, mm, déjame que esté triste, me decía. Entonces fue ella también poder aprender a escucharla, ujú. más allá que es como una cosa que está complementada, ¿no? Una cosa sin la otra tampoco funciona. Claro. Por lo Qué menos desde bueno. mí, mi deseo aprendí a escuchar y a que ella me dijera, pará, mamá, pará, que lo que a mí me pasa tiene validez. O sea, entonces yo aprendí a decir, bueno, hija, yo sé que tiene validez, podés llorar, pero bueno, lloremos juntas, yo te Ujú. abrazo, ¿viste? Y Qué fue bueno. recontra mil ¿Sabes duro qué? porque pensé que,
esto, Caro, que vos contás es re valioso para otras mamás, te digo, que vos lo puedas contar de esta manera, que no te dé vergüenza, que puedas expresarlo, es súper valioso, porque en realidad uno lo que quiere es lo mejor, en este caso hablando de los hijos, ¿no? Lo mejor para sus hijos, y piensa que quizás de determinada manera uno hace bien, ¿no? Pero qué bueno que es realmente un testimonio re lindo, te animo a que vos puedas irlo construyendo también, ¿no? De decir, bueno, a Sí, mí me pasaba por esto, supuesto. después busqué ayuda, después mi hija, porque es re lindo para otras mamás, le sirve de ejemplo para otras mamás. Y después, lo otro que vos No decías perder, recién, sí, y, y desde ese momento yo aprendí como mamá, porque esto fue hace 4 años, yo aprendí como mamá a todas las mañanas, porque tengo a las dos estudiando afuera en diferentes partes. Yo entendí que yo me quería hacer presente, por más que yo no estuviera, porque esto de no, los vemos grandes, entonces yo me decía, yo no necesito nada, mamá, yo voy, a mí déjame, y pasaban días que no le hablaba, pasaban días que yo decía, no, está estudiando, ya está re. le corto. Todos Clau, los días, todos los días le digo, buen día, hija, que tengas un día bendecido, próspero, alegre, qué sé yo, te amo, mamá. Por ahí me contestan o en el día o al otro día, que me dio risa porque mientras abría acá recibo un mensaje de ella justamente que me dice, ma, te amo. Eh, Fue un aprender también del otro lado, porque por ahí en esta vorágine de creer los grandes, de creer que porque se van a vivir solos no necesitan, siempre van a necesitar, o sea, sí, y sí, entonces creo que hubo un cambio totalmente, yo la pasé recontra mil mal, porque no sabía ni dónde estaba, ni qué hacía, ni cómo hacer yo. Si me iba en el auto, viajaba, no sabía dónde ir, ni dónde buscar, qué palabras decirle, qué. Y creo que bueno, es esto, poner firme y no perderlos de vista. Por más que te digan, ay, no vengas, caerle a la casa con una torta, con claro. una factura, decir, venga Sí, un básicamente se ratito, trata o de eso. Y una cosa que te quería decir antes de olvidarme es que a veces no se sabe cómo acompañar, ¿viste? Nos ha pasado también esto de que, por ejemplo, esto que vos me decías, no, porque como pastores me dijeron tal cosa. Bueno, un poquito eso también queremos trabajar, sobre todo porque no se sabe cómo acompañar y porque es un tema que incluso a los profesionales de la salud mental no todos lo abordan. Hay psicólogos que prefieren derivar en el servicio de asistencia al suicida porque no se sienten preparados para abordarlo. Es difícil y a veces nos interpela muy de cerca, muy en lo íntimo, ¿no? Entonces, digo, que lo miremos a este tema desde el no juicio, digamos, ¿no? De decir, bueno, si alguien hoy no sabe cómo ayudarme o cómo acompañarme o cómo acompañar a tal persona, entiendo de que no es un tema que sea común, no es un tema del que se hable, no es un tema que como sociedad tengamos, digamos, en el diario, recién ahora estamos empezando a trabajar. Entonces, en ese sentido, claro, nosotros hacer el trabajo ese que estamos hoy aprendiendo, mira, se acompaña de esta manera, mira, estas son las herramientas, mira, esto sí, esto no. Entonces, una de las cosas que siempre cuento que me llama mucho la atención es que la gente que trabaja en el servicio de prevención al suicidio, ellos contaban que cuando iban a dar capacitaciones, incluso a su misma gente de salud mental, o a los doctores, a los médicos, a los maestros, cuando tocaban el tema de la salud mental, todo bien. Cuando llegaban al tema del suicidio, la gente que tenían en la platea, digamos, escuchando, dice que veían que, por ejemplo, miraban para otro lado, o que se levantaban y iban al baño, o que se ponían a charlar entre ellos. Entonces, esto nos habla de que es un tema difícil. Ellos decían, claro, nos damos cuenta que cuando hablábamos de este tema, les costaba escuchar, les costaba digerir, les costaba decir, bueno, voy a poner luces y voy a aprender, porque no es fácil, ¿sí? No estamos preparados para esto, no estamos preparados para que nos diga de alguien que hecho, no quiere vivir. Entonces, en ese de sentido, por eso está hecho tan bueno capacitarnos, ¿sí? Porque nos da herramientas para poder acompañar también a esa gente, a que sí, es difícil, pero claro, yo nuestros ahora veo chicos que nos la necesitan. misma iglesia ahora tomó esto ahora en serio. O sea, ellos también Claro, están, pero fue años después, o sea, porque esto no ocurría, esto que bueno, y aprovecho, no sé si fuiste vos la creadora de esto, bueno, aprovecho por esa empatía, por esta sensibilidad de pensar en el otro, ¿no?
de tener el vecino, el otro, el que vemos a diario, ¿no? Alrededor que podamos, y bueno, como dijiste vos, ¿no? También al ponernos, el Señor nos irá presentando, pero esto es muy poco, hace muy poco que esto tomaron conciencia, ¿no? Sí, sí. Estamos de que hablando uno que necesita esto. la provincia adhirió hace un año. Hoy, justamente hoy, les cuento que estamos arrancando nuestro curso y se cumple un año de la adhesión a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio de San Luis. Así que, gloria a Dios. Bueno, les termino de compartir, así terminamos en tiempo. Compartir. Bien. Entonces, ¿se ve bien? Sí. Dice, debemos comunicarnos verdaderamente, ¿sí? Muchos suicidios infantiles o adolescentes han ocurrido por falta de comunicación de los responsables en la crianza. Los problemas los problemas y los miedos los hacen sentir solos. No encuentran un camino o solución. Es lo que hablábamos recién, ¿sí? No ven salida. Y esto le pasa también a nuestros chicos. No es solamente a los adultos. El suicidio nunca es elegido libremente. Sucede cuando el sufrimiento excede los recursos para hacerle frente. Esto nos lo marcaron un montón en el Congreso, ¿sí? Ernesto Páez, que lo vamos a tener en una de las charlas, él va a estar acompañándonos, pero es un sueño tenerlo, una bendición. Él nos decía, dice, la persona que intenta quitarse la vida o que consuma el hecho, en realidad no quiere dejar de vivir. Es tan sencillo como pensar de que si tuviéramos la posibilidad de sacarle todos esos problemas a la persona y poder preguntarle si quiere seguir viviendo ya sin tener esos problemas, la persona nos va a decir que sí. O sea, no quiere dejar de vivir, lo que quiere es dejar de sentir el dolor que está sintiendo en ese momento, el sufrimiento que está sintiendo en ese momento. Y la única salida que ve posible es la de quitarse la vida, ¿sí? Entonces, esto también es súper importante porque no es que, a ver, hace una gran diferencia. Las personas no queremos dejar de vivir, o sea, queremos vivir. Lo que pasa es que no podemos con el sufrimiento. Y por eso es tan importante nuestro trabajo, porque ahí es donde estamos nosotros, para poder traer luz a la situación y poder mostrar que hay otras opciones, que hay otros caminos, o aunque sea te escucho, para que alivianarte la carga, para que la compartas conmigo y para que juntos tratemos de buscar la solución. ¿Se entiende? Es súper importante nuestro trabajo. Bien, los pensamientos suicidas normalmente están asociados con problemas que pueden resolverse, ¿sí? Esto es lo que recién decíamos. El hecho de que no se nos ocurra ninguna solución no significa que no la haya, sino que ahora no podemos verlas, ¿sí? Es lo que hablábamos recién. Y esto para transmitírselo a una persona que quizás está pasando por esta situación. ¿Sí? Quizás hoy no ves la salida, pero te puedo asegurar que hay una salida. Busquémosla juntos, te acompaño, vamos al especialista, vamos a un profesional de la salud mental, hablemos con quien tengamos que hablar, pero busquémosle la salida, ¿sí? Y en esto no estás solo, te acompaño, voy. Dice, a ver. Ah, no, acá creo que ya terminamos. Sí, terminamos. Bueno, ahora les dejo de compartir. Bien. Acá Pau dice, da mucha vergüenza hablarlo. Lo hablo desde mi experiencia. Buscas miles de cosas para hacer, te dicen, tenés todo que más querés, no lo entienden, que es un vacío, que a veces llegamos a conocernos o no hay salida. Sí. Siempre el refugio fue Dios en mi vida. No lo hablo siempre, pero de a poco se sale, pero la vergüenza y el qué dirán no ayuda. Sí, tal cual, Pau, eso es así. El tema a la hora de contarlo o de pedir ayuda es una cuestión importante. El juicio que normalmente reciben las personas que dicen que ya no tienen ganas de vivir o este tipo de cuestiones como lo que plantea Pau, de que si tenés todo, ¿qué pasa? Bueno, esto que nos decía Caro, ¿no? Está muy fuerte y está muy instalado, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, uno de los trabajos principales yo creo que tenemos que hacer es el de erradicar este tipo de pensamientos, este tipo de mitos que están alrededor de la sociedad y que no le ayudan para nada a la persona que está pasando por esta situación, porque le prohíben que busque ayuda.
¿sí? Y lo obligan a pasar por el proceso que sea que tienen que pasar solos, sin acompañamiento, ¿sí? Entonces, ese creo que hoy es nuestro trabajo principal, el poder hablar de esto y empezar a hablar de manera correcta, informar a la sociedad de manera correcta. Entonces, ustedes van a ver que en la página de Instagram o de Facebook de Punto y Coma, siempre estamos compartiendo cosas de este tipo. Entonces, está bueno, las redes sociales son una manera de poder erradicar este tipo de mitos y de vez en cuando compartirlo o si ustedes encuentran también alguna publicación que tenga que ver con esto, que hay que prestar atención, porque no todas son correctas, las tengo que leer y ver que sean correctas en cuanto vamos aprendiendo, ¿sí? Poder compartirlas, poder animar a otros a que también se formen, se capaciten, sobre todo si tienen a cargo personas, ¿sí? Nosotros desde gobierno también se está pensando en una capacitación a nivel de todo lo que es el Estado, porque hoy también nos encontramos con un montón de situaciones en lo laboral y que no sabemos cómo abordarlas a veces. Entonces, poder saber qué me corresponde hacer, cómo puedo acompañar, cuáles son las señales, esto que lo que recién les decía, también en el ámbito laboral es súper importante. Entonces, poder llevarlo también a sus ámbitos, en donde sea que se encuentren y poder compartirlo, es importante. El curso que vamos a hacer, que estamos haciendo, yo creo que hasta la clase 2 o la clase 3 podemos sumar a más personas. Ya después no, porque, digamos, es volver mucho para atrás, o la persona que empiece en la clase 4, por ejemplo, ya no va a entender si no estuvo en las otras, ¿sí? Entonces, por ahí todavía tenemos un tiempito, 2 semanitas más para invitar si alguien se quiere sumar. O por lo menos decirle, che, mira, sumate, están las clases grabadas, no podés en ese horario, pero quedan las clases grabadas para que las puedas tomar igual. Este, mm, está bueno, ¿sí? Forma parte de lo que tenemos que hacer, tratar de que más personas se formen en esto. Así que bueno, sobre el material de trabajo se los vamos a mandar al mail que ustedes nos proporcionaron y si no por PDF al WhatsApp también. El número que les escribimos, ese número es de Punto y Coma, de la fundación, pueden hacer consultas ahí. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Casi siempre va a durar esto, hora y cuarto, hora y 20, por ahí en alguna que tengamos que hacer algún tipo de trabajo, que la idea es que podamos ponerlo en práctica un poquito más y vamos a plantear también para el final de la cursada un encuentro presencial, ¿sí? Así que ir pensando de que en algún momento nos vamos a juntar y conocer, ¿sí? Porque tenemos que crear esta red. Necesitamos estar conectados, necesitamos pensar la manera en que vamos a trabajar juntos. Tenemos diferentes lugares, ¿sí? Tenemos San Luis Capital, tenemos Tili, tenemos Villa del Carmen, tenemos Villa Mercedes, tenemos Carpintería, ¿sí? Yo porque los voy mirando más o menos sé de dónde son. Entonces es re lindo, tenemos una buena cobertura provincial y poder trabajar juntos es súper importante. Y con SIL, que está acá, estamos trabajando en gobierno y eso de alguna manera acorta, digamos, los contactos, ¿no? Si pasa algo en Villa del Carmen y vos no estás teniendo respuesta, nada más es, chicas, pasa esto, nosotros ahí nomás al servicio le hablamos, por favor, ocúpense, ayúdennos, lo que sea, nos acorta las distancias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, está bueno. Y después, bueno, está la fundación que también están trabajando los chicos, también se han capacitado, esta es una capacitación más que están tomando, así que necesitamos crear esa red, ¿sí? ¿Algo que quieran consultar, preguntar? Acá tengo un mensajito nuevo, a ver. Vero, ¿el pensamiento suicida se puede trasladar de un padre a un hijo? Qué buena pregunta, sí. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque las personas tendemos a, o sea, ¿cómo aprendemos? Copiando, ¿sí? Y no solo lo bueno, sino lo malo también. Entonces, cuando hubo un suicidio en la familia, se considera que esa familia que queda, digamos, que vivió esa situación con un familiar, es una población de riesgo, es una población con la que hay que trabajar en posvención, se llama, ¿sí? Que también lo vamos a ver. Cuando hablamos de suicidio hablamos de prevención, hablamos de atención en crisis, hablamos de posvención. La posvención se trata de esto, de trabajar con la familia, por ejemplo, o con la comunidad afectada luego de una situación como esta. Entonces, ¿qué debo hacer? Brindar asistencia psicológica,
Obviamente que es un tiempo, no es solamente una vez, ¿sí? Requiere de un tiempo, un trabajo, un proceso. Prestar atención particularmente a cada miembro de la familia, porque quizás hay algunos más propensos que otros, tienen más factores de riesgo que otros. Tratar de que comprendan, porque lo que queda muchas veces en la familia es culpa, es esto de que por qué, ¿no? Tantas preguntas alrededor de eso. Entonces, tratar de ayudarlos a que puedan comprender esto de que hablábamos recién. Es una cuestión de salud mental, ¿sí? Y como tal, hay cuestiones que yo como familia no puedo manejar, como familiar no puedo manejar. Obviamente que vamos a tratar de adquirir todas las herramientas posibles y de formarnos, pero hay cuestiones que no dependen de mí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, trabajar el tema de la culpa, trabajar en los niños, que es súper importante, porque si no lo hacemos, este comportamiento, ¿sí? Cuando alguno de los miembros se vea en una situación similar en la que se vio su familiar, el suicidio va a ser una opción como salida, ¿sí? Si mi papá cada vez que tenía que cortar el pan, ponía la tabla y ponía el cuchillo y yo lo veía que lo hacía, lo más posible es que yo haga lo mismo después, porque lo aprendí y lo vi, por darles un ejemplo. Bueno, eso trasladado también al otro. Si cada vez o si ante tal situación de crisis, mi papá, mi mamá, mi hermano, quien sea, tomó la decisión, utilizó como salida a ese problema el suicidio, a mí, familiar, que vi y que lo viví, lo más posible es que cuando tengo una situación parecida se me presente la misma opción en mi cabeza, ¿sí? Entonces yo tengo que trabajar eso, lo tengo que comprender, lo tengo que saber, digamos, para poder después tener, digamos, las antenitas, digamos, prendidas, porque si me pasa, entonces tengo que pedir ayuda, tengo que saber que no está bien, que no es una opción, ¿se entiende? Entonces, muy buena la pregunta, Vero. Sí, sí se puede. Y después también a nivel genético, cuando se repite, ¿sí? Termina habiendo una predisposición genética, ¿sí? Es como, vieron que siempre yo les digo esto, algunos capaz que ya me lo han escuchado decir, el ejemplo del oso pardo, se los he dicho, que la Sil creo que sí me la ha escuchado, el oso pardo. ¿Qué pasa? El oso polar no era oso polar, era oso pardo en su origen. Lo que pasa es que en algún momento migró y migró para ese lugar, hacia la, por ejemplo, Antártida o a las zonas donde hay mucha nieve y mucho hielo, y era una presa fácil para sus, digamos, depredadores. Entonces fue adoptando mecanismos de defensa que lo terminaron con la historia, digamos, si se quiere hablar de alguna evolución, terminó siendo blanco para poder mimetizarse en el medio, terminó teniendo los ojos de color rojo para poder mirar mejor en ese espacio blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que nos adaptamos a los medios, ¿sí? Y en ese sentido, a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, cuando generación tras generación se repite un patrón, ¿sí? Nosotros vamos modificando de alguna manera genéticamente nuestro ADN y después termina siendo una generación extensa de suicidas. Lo mismo con enfermedades, lo mismo con la esquizofrenia, lo mismo con la depresión, lo mismo con todo, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que cortar con eso. ¿Cómo corto con eso? Capacitándome, formándome desde lo espiritual, desde lo almático, desde mi cuerpo, buscando ayuda en la ciencia. Yo tengo que poder cortar con eso, ¿sí? La Biblia habla de las maldiciones generacionales, ¿sí? Y tiene que ver con esto. ¿Sí? A veces uno dice, maldiciones, como que, ¿no? No, tiene que ver con esto, o sea, de poder cortar con cuestiones que venimos heredando y que a veces se hacen genéticas, entonces puedes decir, no, hasta acá, yo tomo una decisión, ¿sí? En la psicología lo vemos mucho, generaciones tras generaciones que vienen repitiendo patrones hasta que uno se para y dice, basta, hasta acá, corto con esto y hago lo que sea necesario para que después de mí no se repita, ¿sí? Esto que estamos haciendo hoy sirve para eso, ¿sí? Bien, ¿alguna otra preguntita? Bueno, bueno, chicas. Si quieren, me pueden escribir a mi teléfono personal o pueden escribir al chat de punto y coma.
y seguimos en contacto y los invito a que formen parte de esta comunidad, ¿sí? Una parte activa, esto que les decía recién, de poder compartir lo que compartimos, de poder sumarse, de poder enterarse de las actividades que tenemos y por ahí acercarse. Ahora dentro de poco tenemos una actividad en el Parque de las Naciones que nos han invitado desde la Dirección de Personas Jurídicas a participar, es un evento de ONGs, va a estar Punto y Coma ahí trabajando. Nos han pedido por ahí también capacitaciones para algunas escuelas, los vamos a ir comunicando en la página para que se sumen. Sería re lindo que formen parte, que se sumen. Y sobre todo si tienen chicos, jóvenes, adolescentes, que también los inviten, aunque sea a mirar. Como, mira la página esta que trabajan con los chicos, cosa que sepan, que tengan ahí herramientas al alcance de la mano, por si ellos o por si algún compañero tiene alguna situación, tengan de dónde agarrarse, ¿me entienden? Sí, Caro. ¿Están pensadas, Celeste, algunas charlas en los colegios? Sí, estamos trabajando eso a nivel más, digamos, institucional, desde gobierno, se está armando todo un trabajo conjunto interministerial para poder, porque esto nos demanda educación también, para poder trabajar de manera conjunta y de manera integral, que es lo que requiere suicidio. Sí. Sí, porque vos imaginate la cantidad de cosas que desde un jardín de infantes se podrían ver, ¿no? De Sí, la dirección problemática familiar de, que es un posible, sí, la Dirección de lo Primera que se Infancia podría está descubrir, ¿no? Lo que se involucrada en este podría, trabajo y ellos están armando todo un protocolo de prevención en las familias con los niños. Sí, sí, sí. Se viene algo re lindo. Y de lo que ustedes van a hacer, digamos, se van a qué enterar bueno, primero que todos porque les vamos a ir contando. Sí, sí. Y seguramente nos vamos a ir sumando porque requiere el trabajo también de la comunidad. Es un trabajo en conjunto. Sí, sí. Así que bueno, bueno, chicas, las libero. Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Vamos a comenzar a la misma hora, 7:30, y bueno, lo que quieran y necesiten, me consultan, les voy a mandar el Power por WhatsApp y bueno, vamos hablando, ¿sí? Buen fin de semana largo. buen fin de todas. Chao, chao.